Espérate, todavía no. Call is now being recorded. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las cimentaciones profundas. Para hablar sobre esto tenemos que tener en cuenta de que es la solución más adecuada para la transferencia de cargas hacia un sustrato adecuado en la resistencia del suelo. Entonces, las cimentaciones profundas usualmente se hacen a partir de los 4 metros hasta los 40 metros de profundidad. Eh, Usualmente tienen como características principales poder sustentar un edificio de altas cargas de un valor considerablemente mayor a lo que sería un edificio corriente o un edificio de unas proporciones pequeñas. Em, También tenemos en cuenta que una de las características principales para usar este tipo de cimentaciones es las condiciones del suelo y sus niveles de adaptación que tiene. Entonces, aquí vemos una de los casos que podemos implementar este tipo de cimentaciones. Bueno, es más que todo, es en qué caso se utilizan las cimentaciones profundas. Se varía de las ventajas y usos. Uno, pues es que la cimentación se puede usar para soportar estructuras nuevas o ya existentes, más también están conectados a la obra de construcción y se puede instalar antes de la construcción del edificio como elementos de soporte para las estructuras existentes. También están diseñadas teniendo en cuenta la seguridad y por último pueden ser especialmente beneficiadas en áreas donde es probable que ocurra terremotos o un sismo. A la misma vez encontramos que las cimentaciones profundas genera para transferir las cargas de las estructuras de estratos más profundas. Y también teniendo en cuenta que mejore las propiedades físicas, o sea, es decir, que sean más competentes debido a los suelos superficiales que son de mala calidad para aguantar las construcciones. Ya aquí en los tipos de cimentación encontramos varios derivados. Dentro de las clases de cimentaciones profundas que podemos encontrar, uno de los más usados, por no decir el más usado, es el de los pilotes, que pueden tener una profundidad base de 20 metros hasta 40 o más metros. Sus características principales son que, aunque se encuentran en diversas formas, la principal es en forma cilíndrica. Usualmente tienen un diámetro no muy extenso y vemos que este tipo de pilotes se puede derivar de dos formas, el pilote en fueste y el pilote en punta. La diferencia que tienen estos dos tipos es que reparten las cargas de una forma distinta. Uno, el pilote en punta reparte la carga como si fuera una columna ordinaria, o sea, el peso que tiene sobre ella lo transmite a la parte firme del terreno. Y los pilotes en fueste lo que hacen es que transmiten en la longitud total del pilote hacia el terreno en el que está ubicado. Eh, Usualmente este tipo de pilote, el pilote en fueste, se hace en situ. El pilote en punta se puede ensamblar de un pilote prefabricado. Entonces también vemos que de esto mismo se deriva la cimentación por sustitución. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando se ejecuta un pilote por fueste, se tiene que hacer ese procedimiento de cimentación por sustitución en el que se quita una amplia cantidad de terreno para hacer la implantación de los pilotes y luego se vuelve a instaurar este material de suelo. Aquí vemos una gráfica en la que se hace la comparativa de los pilotes, de las pilas y de otros elementos para ver la proporción de diferencia que tienen. Usualmente los pilotes son mucho más delgados que los demás sistemas.
Bueno, ya aquí en las pilas de cimentación, más que todo son, bueno, hace referencia que son elementos de concreto armado de un diámetro que se calcula en el lugar donde debe colocarse, también que son pertenecen al tipo de cimentación profunda, ya que pueden alcanzar hasta 60 metros de profundidad. Uno de sus usos se utiliza en construcciones cuando las cargas de superestructuras son muy grandes o cuando el suelo es blando y también arcilloso. Eh, su proceso de construcción, bueno, su forma para asimilar los pilotes, se pueden hacer una excavación o perforaciones. También trabajan por apunta o fricción lateral. Esto permite que las pilas de cimentación descansen en roca, ya sea una roca dura, que solo toman una cuenta de resistencia por punta, despresionándose su resistencia por fricción lateral, y también que es un homogéneo de una gran profundidad. La resistencia de fricción alcanza unas magnitudes importantes, dándole mayor utilidad a las pilas de suelo, y mientras que las construcciones ya son a gran escala. Bueno, aquí en el muro pantalla bueno, se emplea para diversas soluciones de problemas de ingeniería, la contención del suelo de excavaciones profundas, o sea que se utiliza más que todo para estacionamientos subterráneos, pasos inferiores, estacionamientos de metros, pozos, etcétera. Está dando como la función al muro cortina de impermeabilización de sus suelos o presas o barreras hidráulicas. Su proceso de construcción tiene 5 funciones. El primero, que es el murete de las guías, o sea, las paralelas del solar. El segundo, que es la extracción del terreno con la cuchara para que poco a poco extraigan el terreno y tengan una profundidad consistente. El tercer procedimiento, se introduce la armadura para que los siguientes pasos realizados sean homogéneos, para que estén realizados con el hormigón. Ya el cuarto, perdón, ya en el tercero y cuarto, quinto se relacionan teniendo en cuenta que una vez terminados los 2 pasos anteriores, se realiza una viga de con, perdón, con oración. Ya una vez finalizado este proceso, eh, se determina la excavación poco a poco del terreno y se realiza un atado o un anclaje de los elementos para concluir la construcción de los forjados de cada nivel. Bueno, en esta parte de aquí vamos a hablar un poco sobre ejemplos de caso. Para este punto escogimos un ejemplo en el que ocurrieron las cosas mal, que es el edificio 303 de la Universidad Nacional de Bogotá, sede de Bogotá, que es un edificio que tiene un carácter emblemático en la ciudad y pues en lo que ha sido la historia, pero que desafortunadamente tuvo problemas en su cimentación porque primero que todo el terreno no daba las características adecuadas en la parte en donde se cimentó y tenía que hacerse un apoyo por zapatas, que no se hizo. Entonces, pues teóricamente o se hacía el apoyo con zapatas o se utilizaba un método de cimentación profunda. Caso que no ocurrió, el edificio comenzó a hundirse en el terreno y comenzó a agrietarse la cimentación. Por eso, esto es un ejemplo de un mal uso de cimentación y se puede tener en cuenta de que tenía una alternativa para que el edificio continuara. Bueno, aquí en el tapié, siento, bueno, es totalmente diferente, ya que este tapié tiene una función, tiene unas funciones derivadas, uno que es más que todo funcional al comercio, pero más que todo su estructura está bien realizada.
ya que tiene 308 pilotes, que eso permite que tenga una mayor, eh, más que todo, su estructura tenga una mayor carga, que en dado caso, así como lo mencionábamos anteriormente, en dado caso de un sismo o un terremoto, permite que tenga una buena resistencia. También está formado por una columna central que permite una relación no solamente en la parte estructural, sino también en la parte de función.